Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es ángulos entre rectas paralelas y una recta secante. Comenzamos entonces recuperando nuestros saberes previos. Comenzamos entonces con lo que son rectas paralelas. Como puedes ver en la imagen, tenemos dos rectas, L1 y L2. Se utilizan estos símbolos para afirmar de que la recta L1 y L2 son paralelas. ¿Recordamos el concepto? Son líneas rectas que siguen un mismo sentido, pero nunca llegan a cruzarse. Como ejemplo te puse las vías del paso peatonal en las calles. Recordamos también a las rectas secantes. Como puedes observar, tengo dos rectas que se están cruzando. La recta L1 y la recta L2 se logran cruzar en un punto. Como ejemplo en la diapositiva te puse las rieles de un tren, cuando se cruzan con otras rieles. Al unir estos dos tipos de rectas, obtenemos la siguiente imagen. Al cortar la recta secante a las dos rectas paralelas, vamos a observar que en su interior van a formar 8 ángulos. Tengo la misma imagen más grande. Tengo la recta L1 y L2, ambas paralelas, y la recta L3 que corta a cada una de las rectas en un punto. ¿Me ayudan a contar cuántos ángulos hemos formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Tenemos entonces a ángulos internos. Se les llama así porque se encuentra entre las rectas L1 y L2. Esos ángulos son la letra C, la letra D, la letra E y la letra F. Estos 4 ángulos se encuentran entre las rectas L1 y L2 y son llamados ángulos internos. Tenemos también a los ángulos externos. Se les llama así a los ángulos que se encuentran fuera de las rectas L1 y L2. Se considera ángulos externos a los ángulos que están en la parte superior de la recta L1. En este caso el ángulo A y el ángulo B. Y también se le considera ángulo externo a los ángulos que se encuentran debajo de la recta L2. ¿Quiénes son? La G y la H. También tenemos a los ángulos alternos internos. Se les llama alternos porque van alternando, como dice su mismo nombre, e internos porque se encuentran entre las rectas L1 y L2. Como puedes ver, he graficado a ciertos ángulos con cierta similitud. En el interior tengo al ángulo C. ¿Con quién tendrá cierta similitud? Con el ángulo F. Es decir, va alternando arriba y abajo. Significa que tienen medidas iguales. Lo mismo sucede con el otro ángulo interno, que es la D. El ángulo D va alternándose con E. Como son alternos e internos, tienen la misma similitud, es decir, la misma medida. Si existen ángulos alternos internos, también existen los ángulos alternos externos. Como su mismo nombre lo dice, van a ir alternándose. Y si se llaman externos, quiere decir que se encuentran en la parte superior de la recta L1 y en la parte inferior de la recta L2. Comencemos entonces con los ángulos que se encuentran en la parte superior de la recta L1. A ver, tenemos al ángulo A, guarda la relación con la H. Y el otro ángulo, B, guarda cierta similitud con el ángulo G. ¿Qué acabamos de decir? Que al tener la misma similitud, van a tener la misma medida. A con H miden igual, como B con G. Ahora vamos a hablar de los ángulos conjugados. Déjame contarte que los ángulos conjugados cumple que suman 180 grados. Y al igual que los ángulos alternos, también
tienen ángulos conjugados internos y externos. Cuando me hablan de ángulos conjugados internos, debo tener dos cosas en mi mente. La primera, que deben de sumar 180, y la segunda, que son internos. Bien chicos, al referirme con internos, quiere decir que voy a mencionar o voy a identificar a los ángulos que estén dentro de las rectas L1 y L2. Y ellos son el ángulo D y el ángulo F. Ambos van a sumar por propiedad 180 grados. Y el otro par de ángulos internos serían el ángulo C y el ángulo E. Ambos van a sumar también 180 grados. Seguimos aprendiendo con los ángulos conjugados externos. Significa aquellos que están en la parte superior de la recta L1 y en la parte inferior de la recta L2. Muy bien, entre ellos tenemos al ángulo A, que será conjugado con el ángulo G. Significa que A más G sumará 180 grados. Y el otro par de ángulos conjugados externos serán el ángulo B con el ángulo H. Ambos van a sumar 180 grados. Hemos aprendido bastante de los ángulos que se forman entre esas dos rectas paralelas y la recta secante. Ahora vamos a aprender sus propiedades. Comenzamos entonces, mis campeones, con la propiedad número 1. Como puedes ver, tengo dos rectas L1 y L2, ambas paralelas. Tienen que ser paralelas. Y la recta L3, la cual corta estas dos rectas paralelas. Tengo ángulos internos. ¿Se acuerdan que hace un momento los vimos? Y van alternándose. Uno arriba y uno abajo. Si van alternándose, ¿cómo deben ser sus medidas? Deben ser iguales. Pasamos a la propiedad número 2, más conocida como la propiedad del relámpago. Como ustedes pueden ver, se han formado ángulos internos entre las rectas L1 y L2 que, déjenme decirle, deben ser paralelas. ¿Cuántos ángulos han formado? A ver, contemos. Se han formado 7 ángulos. Algunos miran hacia la izquierda y otros miran hacia la derecha. Esta propiedad me indica que la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda son X más Y más Z. Esa suma debe ser igual a los ángulos que miran hacia la derecha. Tenemos a B, a C y D. Y por último hemos llegado a la propiedad 3. Como puedes ver, en el interior de estas dos rectas se han formado varios ángulos. A ver, ¿cuántos son? Muy bien, son 5 ángulos. Me indica esta propiedad que yo debo sumar a esos ángulos. Y al sumar, la suma de esos 5 ángulos me debe dar 180 grados. Ahora vamos a pasar a aplicar todo lo que hemos aprendido. Atentos porque vamos a resolver ejercicios con la teoría anterior y estos gráficos de referencia. Bien, comencemos. En el ejercicio número 1 nos dice calcular x menos y a partir del gráfico dado, L1 paralelo a L2. Tenemos 3 rectas, la recta L1 y L2 son paralelas y una recta secante. Han formado los ángulos x más 30 grados, y y 140 grados. Utilizamos nuestro gráfico de referencia para comparar los ángulos. Y guiándonos sabemos que x más 30 grados con 140 grados tienen igual medida. Además que al sumar y con 140 grados nos dará 180 grados. Formamos nuestra primera ecuación, x más 30 grados igual a 140 grados y calculamos el valor de x. Es 110 grados. Formamos nuestra segunda ecuación, y más 140 grados debe ser igual a 180 grados. Y calculamos el valor de y, que es 40 grados. Teniendo el valor de x y y, puedo reemplazar en lo que nos pide calcular, la diferencia de sus medidas. Al restar 110 grados con 40 grados, nos da por respuesta 70 grados. Alternativa A. A continuación, en el número 2 nos pide, del gráfico calcular 2 beta, si la recta L1 y L2 son paralelas.
Como verás, se han formado por 3 rectas los ángulos 50 grados y 5 beta. Utilizamos a nuestro gráfico de guía y comparamos los ángulos. Te podrás dar cuenta que la suma de 50 grados más 5 beta debe ser 180 grados. Formamos nuestra ecuación y despejamos la variable beta. Nos da el valor de su medida 26 grados. Como nos pide calcular el doble de beta, multiplicamos a 2 por 26. Nos da por respuesta 52 grados. Alternativa A. Continuamos aprendiendo con el ejercicio número 3. Del gráfico X, si L1 y L2 son paralelas, debemos calcular la medida de X. Tenemos 2 rectas paralelas y una recta secante y 2 ángulos, 2x más 2 grados y 62 grados. Al comparar con nuestro gráfico de guía, tenemos que la suma de los ángulos debe ser 180 grados. Planteamos nuestra ecuación y sumamos. 2x más 64 grados es igual a 180 grados. 64 pasa a restar, 2x es igual a 116, extraemos la mitad y nos da el valor de x 58 grados. Alternativa B. Continuamos con nuestro ejercicio 4. Nos dice del gráfico calcular x si las rectas L1 y L2 son paralelas. Tenemos las 2 rectas paralelas L1 y L2 y también 2 rectas secantes que han formado los ángulos de 45 grados, 70 grados y x. Por la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice, podemos trasladar el ángulo 45 grados aquí donde puedes observar, y lo mismo para el ángulo x. Estamos trasladando, quedándonos ángulos conjugados internos. En los ángulos conjugados internos cumple que su suma es 180 grados. Como verás, formamos la ecuación y despejamos la variable x, dándonos su valor que es 65 grados. Alternativa D. Seguimos aprendiendo con el ejercicio 5. Nos dice calcula x más y si L1 y L2 son paralelas. El gráfico tiene 2 rectas secantes y 2 rectas paralelas. Nos insinúa utilizar la propiedad número 2, que la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda debe ser equivalente a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. El ángulo que mira hacia la izquierda es 70 grados y los ángulos que miran hacia la derecha son 3y más 20, x menos 2y más 10. Tenemos una ecuación de 2 variables. Agrupamos los números en el primer miembro y nos queda 50 grados y en el segundo miembro las letras quedándonos como x más y. Y nuestra respuesta la encontramos en la alternativa C. Continuamos chicos con el ejercicio 6. Nos dice calcular x a partir del gráfico mostrado si las rectas L1 y L2 son paralelas. Como verás el gráfico tenemos a las 2 rectas paralelas L1 y L2 que son intersecadas por 2 rectas secantes, formando los ángulos x más 10 grados, 20 grados y 10 grados. Vamos a utilizar la propiedad de los ángulos opuesto por el vértice trasladando el ángulo 20 grados y lo mismo con el ángulo x más 10 grados. Verás que nos quedan ángulos conjugados internos. Sabemos que la suma de esos ángulos debe ser 180 grados y formamos nuestra ecuación. Despejando la variable tenemos que el valor de x es 140 grados. Alternativa E. Espero hayas podido entender muy bien la clase. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!